Vamos a tener una palabra de oración al Señor, pidiendo su dirección. Señor, queremos rogarte que en esta tarde tú estés hablando a nuestros corazones, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que tú llegues a lo más profundo de nuestro corazón y nos exhortes, nos consueles, como siempre haces, Señor. Aquí está tu iglesia reunida, que tú nos hables a la Iglesia Evangélica de la Gracia en el día de hoy. Queremos ser una iglesia cada día más fiel, más santa, más obediente, más dedicada a ti. Queremos construir nuestra casa sobre la roca, Señor. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, y en tu palabra tú nos hablas sobre lo que esperas de nosotros y nos dices que vienes pronto. Vienes pronto, Señor, y queremos que nos halles fieles, sirviéndote, trabajando para ti. Háblanos en esta mañana, Señor, y que nos des oídos atentos, corazones atentos para escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las expresiones que más usamos los papás cuando nuestros hijos son pequeños, y sobre todo si son pequeños y despistados, es decirles, escucha. Y puede que lo repitamos varias veces a lo largo del día, sobre todo si es hora de ir al colegio y si se despista con sus hermanos o porque ve sus juguetes o escucha. Queremos llamar su atención, queremos que nos mire los ojos, queremos que esté atento. Pero a la hora de escuchar solemos hacer trampas, porque en nuestro idioma, ya sea en castellano o en catalán, tenemos dos verbos y uno requiere más atención que el otro, ¿verdad? Podemos decir oír y podemos decir escuchar. Y el oír es algo mecánico. Oímos sin ningún esfuerzo. Oigo la lavadora mientras centrifuga, pero no escucho la lavadora. Si me veis escuchando la lavadora, me vais a decir, David, ¿qué te pasa? No presto atención. Oír y escuchar son dos verbos diferentes, y a veces el niño distraído dice, te oigo, pero no te escucho. Pero en estas cartas que hemos estado meditando en estas semanas, el Señor hablando a sus iglesias, cuando les dice que han de escuchar, el verbo en el griego, akouo, no tiene vuelta de hoja. El verbo en el griego significa escuchar poniendo atención, oír poniendo atención, comprendiendo el mensaje que se está recibiendo. Y ese es el verbo que aparece continuamente en esas cartas a las 7 iglesias. No es oír sin más, es escuchar, prestar atención, atendiendo al mensaje que uno oye. Por eso el Señor, como nuestro Padre Celestial, cuando nos habla a nosotros como sus hijos, y muchas veces sus hijos distraídos por tantas cosas de la vida, el Señor nos habla demandando nuestra atención. Y en el día de hoy nos dice, escucha, Iglesia Evangélica de la Gracia. Escucha. El Señor lo dice así a lo largo de toda la Escritura. Isaías 6:4 habla a su pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 27, cuando Moisés habla al pueblo, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Josué también habla al pueblo en Josué 3:9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En la transfiguración, cuando escuchamos la voz del Padre desde los cielos, que nos dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. A él prestad atención. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo hemos de oír la voz del Señor que habla a la iglesia? ¿Cómo hemos de oír? No es un oír sin consecuencias, es un oír obediente. Y hemos leído hace un momento esa breve parábola del Señor que nos habla de los dos cimientos. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que este sea nuestro oír, un oír que entiende y obedece y pone en práctica. Y hermanos, esta parábola que acabamos de leer no está hablando de los creyentes y de los incrédulos. No nos equivoquemos, está hablando de todos los que están un domingo aquí sentados en la iglesia escuchando. Pero qué diferente manera de escuchar. Algunos de vosotros la palabra os llega por un oído y os sale por el otro. Y otros entra por el oído y va directamente al corazón. Y ponemos en práctica. Y mañana lunes empezamos a practicar la palabra. Todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido. Hemos de oír y hemos de aprender y hemos de comprender y hemos de obedecer. Pero no somos solo llamados a oír, sino a poner en práctica. Oír y cambiar. Oír y aplicar. Y así estaremos construyendo nuestra vida sobre la roca. Y vendrá la tempestad, vendrá la prueba, vendrá la dificultad. Y vendrá la tormenta más grande de todas. Vendrá el Señor Jesús en su día. La prueba más grande a la que vamos a poder ser sometidos. Y en ese día nuestra casa estará sobre la roca. Habremos construido sobre cimiento firme. Y estarás preguntando, sí David, pero ¿dónde estamos en Apocalipsis 1 al 3? Porque el sermón de hoy lleva por título Barcelona, escucha. Pero ¿dónde estamos nosotros en Apocalipsis 1 al 3? Ahí no aparecemos. Sí aparecemos, hermanos, sí. Si veis cómo acaba cada carta, por ejemplo, la primera, a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí estamos. ¿Tenemos oídos? Sí. Pues escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo el capítulo 2, versículo 11. También acaba la carta a Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así cada una de las cartas, al final de cada carta, a las 7 iglesias. Esas cartas fueron escritas, en primer lugar, a la iglesia de destino, a la Odisea, a Pérgamo, a Filadelfia. Pero estoy convencido de que las demás iglesias ya escucharon las cartas que el Señor dirigió a las demás. Igual como hacían los creyentes con esas cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los filipenses copiaban su carta para que la leyeran los de Colosas o la de Corinto. Entre estas iglesias estoy convencido de que todas escucharon esas palabras de halago y esas palabras de reprimenda, de exhortación. Pero más aún es que esas cartas están en tu Biblia. Y están en mi Biblia. Y si esas cartas a las 7 iglesias están en nuestras Biblias, para que nosotros las leamos, podemos aplicar todo lo que el Señor nos está diciendo ahí. Palabras de ánimo, de alabanza, y palabras de exhortación, de reprensión. Con cada una de estas cartas, el Señor se quería dirigir a cada una de las iglesias con los asuntos típicos que ha sufrido y que ha luchado la iglesia a lo largo de toda la historia del cristianismo. Tenemos los mismos retos que nuestros hermanos en el siglo I. Tenemos las mismas amenazas y también hay las mismas palabras de alabanza de parte del Señor. Hemos de estar prevenidos de los ataques del maligno. Igual como el enemigo atacó esas 7 iglesias, va a querer atacar las iglesias cristianas en el siglo XXI. Las situaciones en las que se encontraron son aún situaciones en las que nos podemos encontrar nosotros. Y todas las iglesias, las 7 iglesias y las iglesias de hoy han de mirar a aquel que es el único todopoderoso, que las sostiene, que las guía, que las guarda. Y repito, estas cartas han llegado hasta nosotros. Se escribieron a Filadelfia, a la Odisea, a Pérgamo, pero han llegado hasta nosotros, que estamos en el otro extremo del Imperio Romano. Ellos estaban en Asia Menor y nosotros al otro lado del Mediterráneo, en Hispania. Y 2000 años después. Y aún así, las luchas que vivimos los cristianos son las mismas. Y las advertencias del Señor son las mismas. Y el mensaje del Señor es el mismo. Sed fieles, vengo pronto. Sed fieles, porque vengo pronto.
Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos decir a Éfeso, escucha; Esmirna, escucha; Pérgamo, escucha; Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, escucha; Barcelona, escucha. Porque somos como niños pequeños delante del Señor. Barcelona, escucha. Iglesia Evangélica de la Gracia, escucha. Y lo primero que nos dice el Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis, la carta escrita a Éfeso, es que no hemos de perder el primer amor. Escucha lo que el Señor le dice a Éfeso, no pierdas tu primer amor. Escucha lo que el Señor nos dice a nosotros, no pierdas tu primer amor. El Señor Jesús es el que tiene en su mano las 7 estrellas, o sea que tiene en su mano el testimonio, el brillo de la iglesia, pero nosotros somos candeleros sobre la tierra, frágiles, débiles. Éfeso era un lugar difícil donde vivir. La iglesia en Éfeso fue firme en la fe, fue constante, fue un gigante de la fe. Había probado a falsos apóstoles y los había hallado mentirosos. Había probado muchas sectas y herejías de aquel tiempo y los había hallado mentirosos. Éfeso era una iglesia con doctrina, era una iglesia sólida. Había resistido y había defendido la verdad por amor al nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor tiene un reproche contra Éfeso. Has dejado el primer amor. Has abandonado el primer amor. Ese amor tierno, ese amor fresco, ese amor fervoroso. Como aquel matrimonio que puede caer en la rutina, ¿verdad? Después de 10, 15, 20, 30 años. Sí, bueno, nos queremos, pero porque está ahí, ¿no? Damos por sentado que el otro está. A Éfeso le había pasado eso con el Señor Jesús. Había perdido ese amor, ese candor, esa chispa. ¿Y acaso no podemos nosotros caer en lo mismo? No podemos caer en lo mismo. Examinemos nuestras vidas delante del Señor. Somos defensores de la verdad, como Éfeso, ¿verdad? Hombre, faltaría más. Somos la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. Somos reformados, somos calvinistas, creemos en el sola escritura, en la predicación expositiva. Somos defensores de la verdad. Pero la verdad nunca puede apagar el amor. Nuestro Dios no es la verdad. Nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Y nos puede pasar que amemos más la verdad de Dios que el Dios de la verdad. Nos puede pasar que nuestra intimidad con el Señor sea reemplazada por buena teología. Nos puede pasar que encontremos más deleite en leer una teología sistemática que en abrir los evangelios. Nos puede pasar que estemos tan enfrascados en hablar de Jesús que nos olvidamos de hablar a Jesús, con Jesús. Y el Señor nos mire y nos diga, ¿qué te pasa? Has perdido el primer amor. Eres una defensora de la verdad, pero has perdido el primer amor. Quiero que vuelvas a esa pasión, a esa ternura, a esa entrega, a esa sinceridad, a esa ilusión de los enamorados. Somos la esposa de Cristo. Si la esposa de Cristo no está enamorada del esposo, ¿qué va a ser de nosotros? Hemos de recuperar ese primer amor. Si no, dice el Señor a Éfeso, amenaza con que vamos a perder esa luz, se va a apagar ese candelero. Cuando la esposa no tiene amor por el esposo, la esposa deja de ser. Desaparece. Porque allí donde no hay devoción por el Señor, no hay iglesia. Esto podría convertirse en un club de amigos, en un encuentro social. Donde no hay amor, pasión por el esposo, no hay esposa. Está diciendo el Señor a Éfeso, no pierdas tu primer amor. El amor es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que el Señor le pregunta a Pedro antes de decirle, apacienta mis corderos? Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces, ¿verdad? Y finalmente le dice, apacienta mis corderos. Nos tiene que decir el Señor como a Marta, 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 muy afanada estás con muchas cosas. Estaba allí Marta friendo las croquetas y barriendo el suelo y preparando todo porque el Señor había venido a cenar, ¿verdad?
pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Estaba allí sentada a los pies de Jesús. Éfeso, no pierdas tu primer amor. Y si me permitís, podemos coger esta primera carta a Éfeso para entender que esa es la clave para entender el resto de las cartas, el tema del amor, porque fijémonos lo que dice el Señor a Esmirna. Esmirna en una iglesia fiel, es la segunda carta. Esmirna es una iglesia fiel, pero que está pasando adversidades por causa de su amor al Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Si amas al Señor Jesús, vas a tener persecución. Si de verdad amas al Señor Jesús, vas a tener persecución. Esmirna amaba al Señor y el mundo la aborrece. Esmirna es una iglesia que amó al Señor y fue perseguida. Ya su nombre nos habla de lamento, porque Esmirna es esa especie aromática, la mirra, con la cual se embalsamaba a los muertos. Esmirna sufrió persecución de los judíos, sufrió pobreza, sufrió la sociedad romana que los calumniaba. Esmirna es pobre, desvalida, pero en su indefensión el Señor se la mira y dice, tú eres rico. Esmirna, eres rico, porque tienes lo más precioso, que es la vida venidera. Aunque sufras persecución, nada has de temer, porque el Señor venció a la muerte. Jesucristo es el que estuvo muerto y vivió. Le está diciendo, Esmirna, no temas. Y nosotros estamos en el mismo lugar que Esmirna también, o no somos perseguidos. ¿O no ves en tu propia vida que cuanto más amas al Señor, más defiendes la verdad, más hablas de la palabra, más rechazo recibes? Y vamos a perder el aprecio de nuestros amigos o familiares, o vas a perder tu empleo o cualquier otra cosa por causa de tu amor al Señor Jesucristo. En muchos países están siendo perseguidos los cristianos. Aquí hemos sido perseguidos los cristianos y vamos a ser perseguidos los cristianos. Hemos pasado de una dictadura de derechas a una dictadura de izquierdas. Antes no nos soportaban por herejes, ahora no nos soportan por creyentes. Pero igualmente no nos soportan. No nos quieren ver. Así que hemos de esperar persecución. Lo normal es la persecución. Porque amamos a Cristo y el mundo aborrece a Cristo. Y si el mundo aborrece a Cristo, nos van a aborrecer a nosotros. Lo normal es la persecución que sufrió Esmirna. En cualquier momento nos cierran la iglesia porque estamos predicando la verdad y no quieren escuchar la verdad. En cualquier momento nos llevan los pastores presos. Nos vendréis a visitar, ¿vale? Pero el Señor dice en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Persiguieron a los profetas, persiguieron a todos los que hablaban en el nombre del Señor. A nuestro rey lo crucificaron. ¿Qué esperamos que hagan con nosotros? ¿Que nos pongan en un pedestal y nos canten alabanzas? Nos aborrece, el mundo nos aborrece. Así que Éfeso, cuida tu primer amor, aviva tu primer amor. Esmirna, no temas porque yo he vencido a la muerte. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer? ¿Matarnos? Y el Señor dice, yo he vencido a la muerte. Y Pablo dice, el morir es ganancia. El Señor dice a Esmirna, no temas. No temas, estás en el lado vencedor. Escribe el Señor también a Pérgamo, porque si amamos al Señor, amamos aquello que el Señor ama, y el Señor ama la santidad. Escribe a Pérgamo, delante del pecado no cedas. No cedas. Escucha lo que el Señor le dice a Pérgamo, porque el enemigo no tan solo pretende matarnos, sino que el enemigo tiene otra estrategia que las iglesias de Occidente es mucho más rentable para él y mucho más efectiva. Ya no está bien visto eso de poner cristianos en una estaca en las calles y quemarlos. Eso se hacía aquí hace unos cuantos siglos. Hoy día es políticamente incorrecto, al menos en Europa.
Satanás pretende otra forma de atacar, que es introducir la mentira dentro de la iglesia como un caballo de Troya. Y que empecemos a ver bien el pecado. Eso es lo que estaba pasando en Pérgamo. Pérgamo estaba en un lugar difícil, tremendamente difícil, sirviendo al Señor en el lugar más oscuro del planeta Tierra, donde había más idolatría e inmoralidad que en todo el mundo. El Señor se refiere a la ciudad de Pérgamo como el trono de Satanás, donde había mayor presencia del enemigo. Y a pesar de eso, Pérgamo no niega el nombre del Señor. Pero Satanás intenta diluir la iglesia desde dentro. Pérgamo era firme en sus convicciones, pero era débil en corregir. No corrigió lo que tenía que corregir. Había permitido entre ellos ciertas personas que eran herejes, que eran inmorales, y el Señor amenaza con venir y Él poner orden. Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice: Pérgamo, tú no has hecho tu trabajo, yo voy a venir, voy a cortar donde tengo que cortar. Viene dispuesto a limpiar su iglesia. ¿Y no es eso también lo que pretende el enemigo en nuestro tiempo? Atacarnos desde dentro, de forma sutil, de manera que el pecado se introduzca en la iglesia y nosotros empecemos a verlo bien y empecemos a consentir y a permitir. Y poco a poco la iglesia se va pareciendo cada vez más al mundo. Y si la iglesia se parece más al mundo, la iglesia ya no es iglesia, hermanos. La iglesia deja de ser. Porque si la sal no es capaz de salar, ¿para qué sirve? Sino para ser echado fuera y pisada por los hombres. Si la luz no alumbra, la iglesia deja de ser iglesia cuando se diluye con el mundo. Una iglesia que es iglesia del Señor corrige el pecado, crece en santidad, crece en obediencia. Y el pecado de Pérgamo era exaltar el amor en detrimento de la verdad. El error de Éfeso fue primero la verdad y olvidarse del amor. Y ahora el error de Pérgamo es exactamente el contrario. El amor por encima de la verdad. Pero queremos ser una iglesia que con mansedumbre corrija, como dice Pablo a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No queremos que la Iglesia Evangélica de la Gracia acabe siendo como el mundo. Por tanto, hemos de cuidar la santidad. Hemos de crecer en santidad. Y todos tenemos nuestra parte aquí. En primer lugar, querido hermano, querida hermana, si queremos ser una iglesia que queremos crecer en santidad, acepta la corrección. Parece sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo que nos lo decimos continuamente. Oye, si alguna vez ves algo en mi vida, te doy la confianza para venir y decirme: hermano, estás mal o te estás desviando, hasta que llega ese momento en la vida, claro. Cuando llega ese momento en la vida, intentas llamar la atención a alguien. ¡Oh! ¿Por qué me juzgas? ¿Con qué orgullo vienes? Y pues si tú me dijiste que te corrigiera cuando llegara el momento, ¿este es el momento? Acepta la corrección. Entiende que el pecado tiene tal capacidad de cegarnos que cuando llegue el momento de la corrección, tú eres el primero que no la va a querer, que no la va a ver, que no la va a aceptar. El pecado tiene tal capacidad de cegarnos que vas a ver a los demás como orgullosos, engreídos, que me están juzgando, que no me entienden. Acepta la corrección. Y del mismo modo, está dispuesto a corregir. Y dispuesto quiere decir con esta actitud que Pablo dice a Timoteo, con ese espíritu de mansedumbre, con humildad, con amor, con mansedumbre. Acércate a tu hermano y dile: estoy viendo esto en tu vida y me preocupa. Si no tienes ese espíritu de amor, de humildad y de mansedumbre, seguramente no eres la persona para ir a tu hermano. Habla con otro. Pero la iglesia es, en esencia, una familia, una comunidad de cristianos que crecen juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Crecemos juntos en santidad, crecemos juntos en obediencia y en devoción al Señor. Si no queremos caer en el error de Pérgamo, que cede terreno al pecado y lo permite dentro de la iglesia.
La cuarta carta a la cuarta iglesia es Tiatira. Y el Señor le dice a Tiatira, Tiatira, no toleres. El Señor alaba sus obras, pero tiene contra Tiatira algo muy serio, que está tolerando lo intolerable dentro de la iglesia del Señor. Y repito, la clave para entender estas cartas es el amor, porque si realmente tenemos un amor y una devoción por el Señor Jesucristo, no vamos a permitir aquello que desagrada al Señor. Es una cuestión de amor y lealtad a su nombre. La iglesia en Tiatira había dejado de corregir y había cedido a la presión del mundo y ahora estaba tolerando en medio de ellos algo intolerable, una falsa profetisa, dice la palabra. La llama Jezabel, que incita a los creyentes a practicar la idolatría y la inmoralidad del mundo. Pérgamo tenía inmorales entre sus filas, pero ahora Tiatira ya tiene la reina de los inmorales entre sus filas. Para poner una ilustración, Pérgamo había dejado que los cuervos se posaran sobre su cabeza. Tiatira, los cuervos han hecho un nido y están viviendo allí hace rato. Está permitiendo lo indecible. Y el Señor amenaza con venir a purificar la iglesia, Él que tiene ojos como llamas de fuego, porque lo ve todo y lo purifica todo. Le está diciendo el Señor a Tiatira, no toleres. ¿Y no recibimos el mensaje contrario de nuestra sociedad? Que hemos de ser tolerantes. Exactamente lo contrario que dice el mundo. Hemos de ser tolerantes. Y tolerantes básicamente no significa permitir. Significa suprimir todos nuestros principios y criterios respecto a la vida, la ética, la fe. Dejar de pensar como cristianos es lo que quiere el mundo que hagamos. Nos presiona el mundo para que seamos tolerantes y es la fórmula, es la estrategia del enemigo para intentar acabar con nosotros, que abandonemos nuestros principios por completos. Pero no podemos tolerar aquello que Dios no tolera. Sería una infidelidad a nuestro Señor. La iglesia se debe mantener limpia, se debe mantener santa, como una esposa que se está preparando, ataviando para recibir a su esposo, a su amo, a su Señor. Así que no buscamos el aplauso del mundo, hermanos, buscamos agradar a nuestro Señor. Mejor es el desprecio del mundo hoy, pero poder cenar con nuestro Señor mañana. No podemos servir a dos señores, no podemos ser siervos de Jesucristo y amigos de Jezabel y bailar al son del mundo. En quinto lugar, el Señor escribe a Sardis, la iglesia en Sardis, y le dice, vigila, está vigilante. Sardis es una iglesia con renombre, con fama, con impacto, tiene nombre de estar viva, pero el Señor la mira con sus ojos de fuego y dice, estás muerta. Estás muerta porque Sardis ha caído en la trampa del orgullo, de la autoconfianza, ha bajado la guardia. Recordáis que hablábamos de la iglesia de Sardis, de la ciudad de Sardis, que era una ciudad amurallada, menos por un lugar, ¿verdad? Porque había un gran acantilado y aquel acantilado era el que no vigilaban y por allí es por donde subieron los persas y consiguieron conquistar la ciudad. Y el Señor le dice a Sardis, Sardis, vigila, porque yo vengo, no los persas, no, yo vengo como ladrón en la noche. ¿Estás vigilante? ¿Estás preparado para ese día? Parecía una iglesia activa, vibrante, pero en realidad estaba muerta porque se había separado del Señor. Había caído en esa autosatisfacción tan peligrosa. El Señor no tiene palabras de elogio para Sardis. Las muchas obras de Sardis no le satisfacen, no le complacen. Sardis es como un pámpano arrancado de la vid que se ha quedado seco, porque separados de él nada podemos hacer. Qué independencia, qué autonomía estaba viviendo Sardis. Se había confiado, creía que podía hacer mucho. ¿Y nosotros no corremos el mismo peligro de dejar de velar? ¿No podemos pensar que ya lo hemos logrado todos? ¿No podemos pensar que hemos llegado ya a lo máximo como iglesia local? ¿No podemos caer en el error de estar satisfechos? Señor, míranos, estamos contentos. Tenemos sana doctrina,
te servimos, somos rectos, tenemos la palabra, somos sabios, y bajar la guardia. No corremos el peligro como Sardis de bajar la guardia. ¿No nos dice el Señor en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme mire que no caiga? No tenemos interés de ganarnos un buen nombre delante de los hombres. Lo que nos importa es lo que el Señor ve en nosotros. Lo que trae gozo a nuestros corazones es, como dice Lucas 10, saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Estemos vigilantes. Tenemos un regalo de Dios como es la salvación. Tenemos un regalo de Dios como es nuestra iglesia. Debemos estar siempre vigilantes porque siempre el enemigo va a acechar. Sardis, vigila. En sexto lugar, la carta a Filadelfia. Y le dice el Señor a Filadelfia, triunfarás. Filadelfia, triunfarás. Y escuchamos lo que el Señor le dice a la iglesia a Filadelfia, una iglesia apabullada por las circunstancias, despreciada, condenada por sus enemigos, se ve débil, se ve frágil. Y el Señor se presenta delante de Filadelfia como el que tiene la llave de David, el que tiene todo el poder, el que tiene el reino, el que abre y cierra puertas, el que posee todo el poder, el soberano, el que tiene las llaves incluso de la muerte y del Hades. Y le dice esto a Filadelfia, que tiene poca fuerza. Es una iglesia fiel, pero es una iglesia débil. El Señor le dice a Filadelfia que ha de mirarle a Él para recobrar sus fuerzas y sus promesas. Para nuestro caminar cristiano necesitamos mirar al Señor. Y el Señor promete a Filadelfia lo mismo que nos promete a nosotros. Victoria sobre los enemigos, victoria sobre las pruebas, victoria sobre la mismísima muerte. ¿Y no nos sentimos nosotros muchas veces como Filadelfia? No leemos esta carta y decimos, este soy yo, tengo poca fuerza, me siento débil. Y muchas veces no nos sentimos débiles porque nos estamos mirando demasiado a nosotros mismos. Ay, qué poquita cosa soy. Ay, qué poca fe. Ay, qué poco sé. El Señor nos dice que hemos de encontrar nuestras fuerzas en Él, mirándole a Él. Filadelfia es una iglesia con baja autoestima, diríamos en conceptos psicológicos de hoy día. Porque Filadelfia se está mirando a sí misma. Filadelfia necesita crecer en Cristoestima. Mirar al Señor Jesucristo, sus palabras, su poder, sus promesas y ver que hay victoria sobre todos sus enemigos, a pesar de las circunstancias que le rodean. Hermanos, el mismísimo apóstol Pedro caminó sobre las aguas mientras estaba mirando al Señor, pero el momento que dudó y empezó a ver las olas y el viento a su alrededor, empezó a hundirse. No te mires a ti mismo. No nos miremos a nosotros mismos. Miremos a aquel que tiene todo el poder en sus manos y nos ha prometido victoria. Miramos a Él y caminamos hacia Él y caminamos sobre el mar, sobre las adversidades de esta vida, sobre todas las dificultades de la vida cristiana. Miramos al cielo y vemos victoria porque dependemos solamente de Él y confiamos solamente en sus promesas. En séptimo lugar, el Señor escribe a la última de las iglesias, la Odisea, y le dice, la Odisea, sé celoso y arrepiéntete. Y escuchamos lo que el Señor dice a la Odisea. Si bien Filadelfia tenía pocas fuerzas y necesitaba mirar al Señor y su victoria en Cristo, la Odisea tenía todo lo contrario, un exceso de confianza. La Odisea estaba encantada de conocerse a sí misma. Estaba gozosa. Pensaba que era rica, fuerte, y el Señor la mira y dice, en realidad eres miserable, pobre, ciego, desnudo, porque estás confiando en tus propias fuerzas y eso no me agrada. El Señor Jesucristo habla a la Odisea como el único que de verdad es autosuficiente, el amén de Dios, el creador de todas las cosas. El Señor mira esa autosuficiencia de la Odisea y le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor nos habla de qué tipo de cristianismo quiere de nosotros. No podemos ser fríos o calientes. Perdón, debemos de ser fríos o calientes, no podemos ser tibios. O estás con el Señor o estás contra el Señor.
Si estás con el Señor, Él prepara un lugar para ti en los cielos. Si estás contra Él, Él prepara un lugar para ti en el infierno. Pero si eres tibio, dice el Señor, si eres tibio, ¿qué voy a hacer contigo? No podemos pecar de esa autosuficiencia. No podemos llamarnos cristianos y luego no depender del Señor, sino depender de nosotros mismos y de nuestras propias fuerzas. Nos alejamos del Señor cuando pensamos en nuestras propias fuerzas. Y Él quiere que dependamos de Él. Nosotros pensamos que ya sabemos de qué va la vida cristiana, pero la medicina es volver a sus pies, buscarle con devoción, sentirse pobre, encontrar en Él toda nuestra riqueza, depender de Él desesperadamente, volver a sus brazos. Nos damos cuenta de que en estas 7 cartas, si las podemos ver un poco a vista de pájaro, el Señor está diciendo a su iglesia, miradme a mí, buscarme a mí, no miréis las dificultades a vuestro alrededor. Yo os amo, amadme a mí como una esposa ama a su esposo. Yo vengo pronto. Sed fieles, permaneced firmes. Nos damos cuenta que el Señor está aplicando todo lo que el amor es en pasajes como 1 Corintios 13, pero lo está aplicando a su iglesia, a sus iglesias. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor está diciendo a sus iglesias, ¿me amáis? Pues el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Si me amáis, esperad, yo vengo pronto. Miradme a mí, esperad a mí, mis promesas son todas ellas ciertas. El Señor quiere que miremos a nuestro Dios. Y tal vez nos estemos preguntando cada uno de nosotros, Señor, entendemos lo que es la vida cristiana, entendemos por tanto que hemos de cuidar y avivar ese primer amor, que no hemos de temer ni a la muerte porque tú la has vencido, que no hemos de ceder ante el pecado, que no hemos de tolerar lo intolerable, ningún error en tu iglesia, que hemos de estar siempre vigilantes, que hemos de confiar en tu victoria a pesar de las pruebas, que hemos de abandonar la autosuficiencia y depender de ti desesperadamente. Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si este es el caminar de la vida cristiana, ¿hasta cuándo? Y hermanos, los santos que están en el cielo, en su presencia, también le están preguntando al Señor, ¿hasta cuándo? Leemos en Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajar el altar, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los santos, nuestros hermanos, los creyentes que están ahora mismo en la gloria, también le están preguntando al Señor, ¿hasta cuándo? Esta lucha, este peregrinaje de la iglesia contra las adversidades. ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, aún falta, porque aún hay más que han de morir por mi causa. No es la respuesta que quisiéramos escuchar, ¿verdad? Aún falta más que han de conocer a Cristo, aún falta más que han de morir por Cristo, aún faltan más pruebas, más luchas, más enemigos, más herejías, más como Balaam, más como Jezabel, más persecuciones, más desprecios para que venga pronto el día del Señor glorioso, porque cuanto mayor sea la adversidad, mayor será su triunfo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y en aquel día todos sus enemigos serán aplastados. Y en aquel día el paraíso será restaurado. Hemos leído Apocalipsis 22, una descripción de lo que es ese paraíso en la presencia del Señor. Pero el Señor describe ese paraíso en todas y cada una de las cartas a las 7 iglesias, porque sus promesas son esa intimidad con Él. El
El Señor exhortó a Éfeso a que debía recuperar el primer amor. Y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor escribe a Esmirna y le dice: no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escribe a Pérgamo: no cedas, corrige el error, porque al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escribe a Tiatira y le dice: no toleres las cosas del mundo, vence al mundo, porque el que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Escribe a Sardis y le dice: vigila, mantente firme, porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas y entrará triunfante conmigo en la ciudad celestial. Escribe a Filadelfia, le dice: confía porque triunfarás, y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe a la Odisea y le dice: sé celoso y arrepiéntete, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Nos damos cuenta de lo que el Señor está describiendo en las cartas? ¿Cuáles son las promesas al que venciere? Llegar allí, estar en su presencia en ese día glorioso, y comeremos del árbol de la vida, y llevaremos una corona de vida, y tendremos un nombre nuevo, y juzgaremos a las naciones, y vestiremos vestiduras blancas, y estaremos en el templo de Dios, y nos sentaremos en su trono junto a Él. Cristo resucitado y glorioso vendrá a buscarnos un día, y Él dice: vengo pronto. Y hemos leído Apocalipsis, los creyentes dicen: ven ya, ven ya. Sí, Señor, ven ya, Señor Jesús. Cristo resucitado y glorioso vendrá a buscarnos en las nubes, vendrá a buscar a su esposa, la iglesia, para llevarnos con Él por siempre. Y todas sus promesas serán cumplidas. Todo lo que prometió a esas 7 iglesias y nos promete a nosotros será cumplido. El paraíso será restablecido, un paraíso eterno en el cual la serpiente no podrá entrar. Así que, Iglesia Evangélica de la Gracia, escucha y pon por obra todo lo que escuchas, de forma obediente, fiel, constante. Él viene pronto, el Señor viene pronto, y nosotros, sus siervos, oiremos como llama a la puerta, y hemos de acudir, correr y abrir gozosos, porque ha llegado el amo, y cenaremos con Él. Amén, oremos. Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra inconstancia, a pesar, Señor, de nuestra fragilidad. Tenemos esas mismas luchas que esas 7 iglesias. Nos encontramos con todas ellas. Nosotros y todas tus iglesias fieles que te aman. Señor, pero la medicina es la misma. Es mirarte a ti, es buscarte a ti, es esperar en ti, es creer en ti. A ese día glorioso en el que tú vengas y cumplas todas tus promesas, porque tu palabra es siempre cierta. Ese día glorioso en que tus enemigos sean vencidos y en que nosotros seamos glorificados y estemos en tu presencia, en ese paraíso eterno, por siempre jamás, Señor, delante de ti, gozando de tu belleza. Señor, gracias, porque tus promesas son ciertas y en ellas esperamos y en ellas continuamos sirviéndote obedientes aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.